Buenos días, me presento, soy César Luis Beltrán Díaz, estudiante de la UNAD. En este video voy a sustentar el trabajo de la tarea 2 del curso de microbiología de suelos, que es distinguir el metabolismo microbiano con base a la interacción suelo-microorganismo-planta. Como primero está la introducción. En el siguiente trabajo se va a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos del carbono y el nitrógeno, donde se analizan su variabilidad en procesos claves para contribuir a la mejora de terrenos o suelos contaminados, aunque esto también se puede implementar en la agricultura. Este trabajo consiste de 5 preguntas que la solicitó el docente y referente a lo que yo leí, la primera pregunta dice que explique con sus propias palabras el ciclo redox del carbono. El ciclo redox del carbono en el texto nos explicaba bien cómo era y dice que este ciclo se puede dar en dos clases de ambientes. Este ciclo se puede dar en dos clases de ambientes, en el ambiente óxico y anóxico. En los ambientes óxicos, que son donde se encuentra presencia de oxígeno, en los ambientes anóxicos es donde no se encuentra presencia de oxígeno, por ejemplo lagos y lagunas. En los ambientes óxicos, este dióxido de carbono, por el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, pueden convertirlo en materia orgánica. Y mediante un proceso de respiración, ellas convierten este materia orgánica en dióxido de carbono. Y en los ambientes anóxicos, este proceso lo hacen los mismos microorganismos y organismos que puedan hacer fotosíntesis anóxica. Convierten este dióxido de carbono en materia orgánica, y por bacterias que utilizan la respiración anaeróbica y fermentación, convierten esta materia orgánica en dióxido de carbono. Y de manera natural en los ambientes anóxicos también se dice que el dióxido de carbono y la materia orgánica, por el proceso de metagénesis, se puede convertir en metano, y este metano se puede volver a convertir a dióxido de carbono por la metanotrofía, que este es otro proceso. Así se cumpliría el ciclo redox del carbono. La segunda respuesta dice que justifique por qué varias especies de sintróponas necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir de la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Yo pienso que esto es porque en un hábitat donde se degradan compuestos orgánicos de forma anaeróbica, pues ahí no hay una sola variedad microbiana, sino que se va a encontrar muchas clases de microorganismos, particularmente pues aquellos que puedan degradar compuestos mediante en ambientes anóxicos, o sea sin presencia de oxígeno, mediante la respiración, con la respiración anaeróbica. Entonces ellos lo que hacen es que si necesitan de otros microorganismos, tal vez es porque estos no terminan el proceso por completo, sino que solo complementan o son el que terminan o hacen parte de este proceso de descomponer este compuesto orgánico. Entonces por eso digo que las otras variedad de microorganismos es por eso, porque necesita de ayudar a ese proceso para complementar y terminar de descomponer esa materia orgánica. La tercera pregunta dice que diga las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos de fijación biológica de nitrógeno, nitrificación, desnitrificación y amonificación. Mencione las bacterias más representativas que llevan a cabo estos procesos. Pues después de indagar sobre este tema, concluí pues que esto es el ciclo del nitrógeno, y entonces la nitrificación, desnitrificación, amonificación y la fijación biológica de nitrógeno son procesos dentro del ciclo del nitrógeno. Y el ciclo empieza con la fijación biológica del nitrógeno, que consiste en combinar nitrógeno con hidrógeno u oxígeno, convirtiéndolo en nitrógeno asimilable para las plantas y pues para los diferentes organismos que lo utilicen en sus procesos metabólicos.
Estos procesos son dependientes del complejo enzimático de la nitrogenasa. Esto quiere decir que este proceso de la fijación biológica del nitrógeno solo lo pueden hacer aquellos organismos que tengan el complejo enzimático de la nitrogenasa o NASA, como se les dice en abreviación. Algunas de las bacterias más representativas de esta fijación biológica de nitrógeno son las cianobacterias, las bacterias fotótrofas, la interacción simbiótica, y también se puede ver por la interacción simbiótica de Rhizobia leguminosa, que esta es una interacción la más común y pues la más conocida. Después de esto se desprende otro proceso que viene la amonificación, que es que pues los organismos que no pueden oxidar el nitrógeno no pueden, entonces necesitan expulsarlo en diferentes compuestos, por ejemplo como la orina. Entonces ahí es cuando estas sustancias se segregan y quedan en los suelos. Después de esto viene el proceso de nitrificación, que consiste en oxidar biológicamente el amonio para convertirlo en nitrito, y esto lo realizan los microorganismos aeróbicos, pues necesitan el oxígeno como agente oxidante. Después de esto se dividen en dos subprocesos, que son el de nitratación y nitración y nitratación. El de nitración es tomar el amonio y convertirlo en nitrito. Este proceso lo realizan las bacterias del género Nitrosomas y Nitrosococcus. Y después de este proceso viene la nitratación, que es coger el nitrito y formar nitrato. Las bacterias más representativas en este proceso son las del género Nitrobacter. Y por último, para completar el ciclo, se dice que el último proceso para llevar este nitrato se reduce por medio del proceso de desnitrificación y convertirlo en nitrógeno molecular para que sea devuelto nuevamente a la atmósfera, o se puede utilizar nuevamente. En algunas plantas lo utilizan, pero casi siempre lo devuelven a la atmósfera, pues inicialmente donde se tomó. Las bacterias más representativas son las bacterias heterótrofas que realizan este proceso. Pues es la imagen de una imagen que pues donde leí en Wikipedia, pues ahí aparecía la imagen donde explica bien dónde es el proceso, que inicia tomando el nitrógeno de la atmósfera, fijándolo, que es la fijación biológica del nitrógeno, y después de esto viene la amonificación, que se convierte en amonio, mientras que después de esto viene la nitrificación y lo convierte en nitrito para después convertirlo en nitrato y volverlo a dejarlo en la atmósfera. Y todos estos procesos al mismo tiempo se generan al mismo tiempo, y por eso son como que son subprocesos del ciclo del nitrógeno. La otra pregunta dice que es: teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH. ¿Qué bacterias están involucradas? Pues según lo que leí, dice que el azufre se le añade a los suelos puesto que este es oxidado lentamente por bacterias, convirtiéndolo en ácido sulfúrico, el cual neutraliza la alcalinidad. Las bacterias que involucran en ese proceso son las bacterias del género de la clase de sulfurosidadoras, las cuales reducen el azufre elemental y para producir energía para sus procesos metabólicos. Y entonces en esto ellas ayudan a reducir la alcalinidad de un suelo, al mismo tiempo que obtienen su energía para hacer sus diferentes procesos metabólicos. La otra pregunta dice: diga los beneficios que confiere a los angiospermas formar asociaciones con antinomicetos del género Frankia. Después de indagar sobre qué son las angiospermas, estas plantas pues tienen el complejo de la NASA. Entonces ellas pueden crear una asociación con el género Frankia, que lo que hace es crear nódulos para crear este género Frankia. Lo que hace es fijar nitrógeno
con ayuda de la angiospermas. Entonces esto le da pues unas propiedades importantes, que es fijar nitrógeno de la atmósfera, que puede ser utilizado por la planta. Tener una mayor disponibilidad del nitrógeno, pues obviamente para ella misma, y generar un desempeño óptimo en la planta en terrenos pobres como depósitos volcánicos, suelos arenosos, en lomas donde los nutrientes pues se dispersan, pues porque se van hacia las partes bajas. Estos son como que para suplementarle de esas necesidades que a veces el terreno no le aporta. Entonces con este mecanismo se puede aportarle ese nitrógeno faltante, pues por ahora pues esta planta pues lo hace naturalmente. Y también puede ser usado para restaurar suelos pobres en nitrógeno, pues como ayuda a fijar nitrógeno. Se pueden utilizar como un cultivo anterior a otro para fijar algo de nitrógeno y así aprovechar, digamos que mejor, y sacar mejor rendimiento. Esa era como conclusión llega que distinguir cómo funciona el metabolismo microbiano es esencial, puesto que permite crear una interacción entre el suelo, estos microorganismos y las plantas, entre el suelo, estos microorganismos y las plantas, pues esto proporcionando una herramienta clave para mejorar los suelos deteriorados, ayudar a suplementar nutrientes a los cultivos, así aprovechando de este proceso bioquímico, pues lo que mencionaba anteriormente, que aprovechándonos de estos procesos podemos como que abonar naturalmente nuestros suelos sin necesidad de aplicarle compuestos que ya vienen industriales, que pueden que tal vez no sean malos del todo, pero digamos que no están dentro del ciclo biológico y del ciclo natural que que tiene el suelo. Entonces por eso es mejor hacerlo pues de forma natural, aprovechándonos de estos ciclos biogeoquímicos. Eso ha sido todo, muchas gracias. El pantallazo de Turnitin me pareció que el 17, pero dice que en la rúbrica dice el 14, pero entonces estuve mirándolo porque era porque las preguntas ya me parecía como si el trabajo ya estuviese enviado. Muchas gracias, eso ha sido todo.